el día de ayer les había comentado que íbamos a tener unas sesiones de práctica, o al menos toda esta semana íbamos a procurar trabajar muchísimo en la práctica de los fundamentos que hemos venido aprendiendo dentro de Master Traders. De igual forma, íbamos a estar manejando algunas variantes, ¿vale? Entonces, como les decía, ayer comentaba que si el mercado, la verdad que no presentaba en el horario en el que teníamos la sesión las condiciones correctas, ¿okay? para ejecutar o practicar alguna operación, bueno, íbamos a profundizar un poquito más el tema, y en el momento en el que las presentara, ¿okay? En dado caso que estuviéramos en sesión, íbamos a dejar la sesión de práctica, ¿vale? Entonces, bueno, les decía que estaba checando el índice de volatilidad y como que solamente vi el 10 como un poquito mejor. Entonces, bueno, sí, de hecho acá se presentó un 1 por 1,5. Acá está, 1, un segundito. Sí, acá se presentó, perdón. Ahí se me fue la flecha. Aquí está 1, 2, 3. Regaladas. Súper regalada. ¿Sale? Entonces, bueno, la verdad es que posiblemente vayamos a dejar un poquito la práctica para la sesión de la tarde, pero ahora vamos a comenzar con una variante, ¿sale? Teníamos previsto empezar con una nueva variante de nuestros choques de máximos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que en este punto ya todos conocemos los fundamentos básicos del choque de máximos y creo que no los voy a repetir. La verdad es que son muy sencillos, de 2 a 4 velas, velas de volumen, continuidad corta, sencillo. Pero sí hay situaciones en las cuales se presentan distintos choques de máximos, pero no, ¿cómo se llama? No necesariamente cumplen los fundamentos a la perfección. A mí en lo personal me gusta operar los choques de máximos a 1 minuto, o bueno, a la siguiente vela, es decir, aquí hace el choque y la siguiente vela ganada, ¿no? Aquí hace el choque y la siguiente vela ganada, ya que la razón por la cual nosotros esperamos que la llegada a ese choque sea con volumen, es muy sencillo. Yo se los he explicado que cuando el mercado llega con volumen, llega con cierto volumen a un lugar, por lo general el retroceso suele ser de la misma forma. Por tal motivo, si metes la operación a la siguiente vela, pues esperarías que el retroceso fuese igual. Miren, aquí les voy a poner unos ejemplos. Vale, aquí estuvo choque, la vela de retroceso fue igual o mayor, igual o mayor. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿sale? Pero el día de hoy les voy a explicar algunas distintas variantes que pueden tener los choques de máximos, pero tienen que saber, y quiero que estén totalmente conscientes, que al igual que cualquier tipo de metodología, siempre va a existir alguna forma más segura de operar el mercado, ¿vale? Entonces, hasta ahora, la forma más segura de hacer los choques de máximos es de la forma sencilla, que es como se los he explicado, de 2 a 4 velas, choque de máximos regalado, ¿vale? Entonces, ahí les va. Cuando tú estás por operar un choque, pueden existir velas de retroceso desde donde inicia hasta donde te hace el choque, ¿ok? De aquí inicia y aquí te hace el choque. Nosotros siempre estamos buscando que la continuidad sea corta, ¿ok? Pero ahí te va. Si entre esta continuidad, tenemos velas de retroceso, que sean ya sea velas de rechazo o que representen un volumen menor, aquí te voy a explicar un poquito. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, una vela que termine alcista, por ejemplo. Velas verdaderamente con un cuerpo pequeño. Puede ser una mecha alta, como sea, pero con un cuerpo muy pequeño. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Gregorio, no te preocupes, no, adelante, hermano, adelante, no se preocupe. Mire, entonces,
¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Cuando nosotros tenemos ciertas velas de retroceso, es lógico que pueda que esa continuidad se alargue un poco. Es decir, de 2 a 4 velas es lo que tenemos previsto, pero si tenemos una vela de retroceso, pues puede que se alargue un poco más. Ahora, hay una forma de hacerlo y es, considero la más segura. Es decir, supongamos que aquí inicia nuestro movimiento, ¿no? Tenemos 2 velas, pongamos nuestro choque está en esta zona, ¿vale? Sin ningún problema. Ahora, ahí, por ejemplo, de pronto tenemos una vela así, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una vela pequeñita de retroceso? A mí en lo personal, simplemente dejo totalmente fuera, ¿okay?, el movimiento de esa vela, aunque tampoco es como que le dejes de prestar importancia, pero lo que nos va a importar muchísimo, pónganme atención, es hacia dónde se encuentra la mecha de esa vela, ¿okay? Es decir, una vela que tiene una mecha superior, bueno, que termina bajista, pero tiene una mecha más grande en la parte de arriba, pues quiere decir que la vela inició alcista y empezó a tener, ¿okay?, cierto rechazo hasta terminar bajista. Entonces, eso nos está indicando que como tal el volumen alcista puede no ser tan grande, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una vela de retroceso, por ejemplo, con una mecha más pequeñita, ¿okay?, o una mecha del mismo sentido, lo cual es la continuidad, es decir, una vela bajista, pero con una mecha, ¿okay?, en contra, bueno, en ese momento simplemente seguimos nuestro fundamento, ¿okay? Aquí seguimos contando de la misma forma, es decir, de 2 a 4 velas que toquen nuestro choque. Ahora, ya cuando tenemos una vela de retroceso, pongan atención, solamente me estoy refiriendo a una, no 2, ni 3, ni 4, una vela de retroceso, ¿ok? Vamos a manejar nuestra cuenta de la misma forma que el fundamento básico, ¿vale? Entonces, hasta ahí, todos bien. Si tenemos una vela de retroceso, seguimos nuestra cuenta igual, de 2 a 4 velas, ¿vale? Entonces, sí me gustaría que ahí todos dieran retroalimentación, si está quedando plenamente claro, ¿vale? Nosotros nos vamos a fijar en ese choque, recuerden que vamos por partes, cuando la mecha, ¿okay?, sea en el rechazo a favor del movimiento. Es decir, si nosotros tenemos una mecha así, por ejemplo, se nos va a poner, tenemos una vela bajista, ¿okay?, con una mecha en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la vela, ¿okay?, inició alcista, empezó a tener rechazo, ¿okay?, y terminó por hacer un cambio de sentido. Entonces, no sé si alguno de ustedes recuerde qué es lo que les he dicho que pasa cuando se empiezan a dar esas velas de rechazo, ¿ok? Simplemente el volumen empieza a disminuir como tal, ¿ok? Entonces, cuando tiene mecha, ¿ok? Ponme atención, ¿ok? Cuando tiene mecha del lado contrario de la vela, ahí la verdad es que es un poquito más riesgoso hacerlo. Por el momento trato de esclarecerles como lo más seguro. Yo creo que vámonos por partes, ¿vale? Entonces, si se encuentra la mecha, ¿okay?, que nos está demostrando que el mercado, perdón, tenía un movimiento alcista, ¿okay?, y terminó con una vela de retroceso. Bueno, ahí es un poquito, no riesgoso, vaya, pero sí, ya que una vela tenga un rechazo, bueno, quiere decir que posiblemente el volumen va a disminuir, pero, pero los choques que tienen una mecha, ¿okay?, contraria al movimiento, siguen siendo igual de seguros. Por ejemplo, exactamente esto de acá, pónganme atención, esto de acá, esta mecha, ¿okay?,
quiere decir que el rechazo fue a favor del movimiento. A esto me refiero, miren. Una vela bajista, ¿okay? De pronto nos empieza a disminuir, ¿okay? Nos empieza a disminuir, ¿okay? Y termina por darnos un cambio de sentido, ¿vale? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. La vela inicia bajista, empieza a tener un rechazo, ¿okay? Y termina por hacer un cambio de sentido, ¿vale? Ahora, si la vela queda así, ponme atención, mientras está la continuidad, inicia la vela bajista, pero termina con rechazo, ¿vale? Ahí sigue siendo igual de segura la operación, ya que de alguna u otra forma el precio está rechazando esta vela de retroceso, ¿vale? Entonces hasta ahí. Sí está quedando claro, porque sí es bien importante, porque si no le prestan la atención necesaria, se van a equivocar. Entonces sí es totalmente vital que reconozcan a la perfección de qué tipo de vela les estoy hablando, ¿vale? Ahí va. Cuando nosotros tenemos ahí va, desde sencillo, muy fácil, ¿ok? Póngame atención. Exactamente, así de fácil, aquí va, ¿vale? Supongamos que aquí se está dando nuestra continuidad, póngame atención. Aquí inicia nuestra continuidad, van dos velas, ¿ok? De pronto, una vela inicia bajista, póngame mucha atención, pero esa vela que inicia bajista, empezó a tener rechazo hacia la alza y nos deja una vela con una mecha, ¿ok? Así, tal cual. En ese momento, pues a esta vela que nos dio de retroceso, simplemente la vamos a desechar, ¿okay? Ya que aunque inició hacia la baja, ese rechazo, esa mecha, nos está diciendo que sigue teniendo el volumen o fuerza alcista. Por tal motivo, seguimos nuestra cuenta esperando simplemente nuestro choque de máximos en la parte superior y seguimos contando nuestras velas a la perfección. ¿Ok? Fácil. Ahora, aquí les voy a poner otro ejemplo. Digo, igual quien quiera hacer un apunte, dibujarlo, pues estaría súper bien. Aquí inicia nuestra continuidad, ¿ok? De pronto, la vela nos hace esto, ¿no? Inicia alcista, ¿ok? De pronto empieza a retroceder, ¿ok? Y nos hace un cambio de sentido, ¿ok? Pero dejándonos una mecha contraria, ¿vale? Ahí nos está diciendo que esa subida, ¿okay? Esa vela que inició alcista, tuvo rechazo hacia la baja y disminuyó su volumen. ¿Okay? Exactamente. Quiere decir que la subida puede que no tenga mucha fuerza, ¿okay? Porque te terminó dando una vela de rechazo. Entonces, una subida una subida que tiene fuerza no te va a dejar una vela contraria, ¿vale? Y en cambio, de esta forma, quiere decir que la vela inició hacia abajo y terminó a favor de la subida, ¿okay? Esto quiere decir que la vela inició a favor de la subida y terminó en contra, ¿vale? ¿Sí me estoy explicando? Si no, ahorita se los explico como de otra forma. Entonces, simplemente, ¿okay? Si la vela, ¿okay? Termina con la mecha, con el rechazo a favor del movimiento, ¿okay? Ahí sigue siendo la operación igual de segura. Y simplemente esta vela, ¿okay? Que te da de retroceso, la desechas, no la cuentas. ¿Okay? Simplemente no la cuentas. Y vuelves a contar. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Fácil, se presenta tu choque y opera, sencillo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, me dicen, ¿qué pasa si la vela tiene mecha de ambos lados? ¿Okay? Para que la operación, claro, también puede quedar en vela verde, obviamente, puede quedar así, miren, por ejemplo, puede quedar vela alcista,
con una mecha en la parte de abajo y ahí de igual forma la dejas de contar, vaya, la dejas de contar, aunque, bueno, dirían, entonces ya son 5 velas. Claro, claro, entonces, por ejemplo, si tú la cuentas así, bueno, serían 1, 2, 3, 4, ¿okay? O si quieres contar la vela que terminó un poquito alcista, pues bueno, ya serían 5 si la quieres contar, pero simplemente deséchalas. Las velas que tengan un cuerpo pequeño, bien, acá les voy a ver si les puedo poner algún ejemplo. Si tienen un cuerpo pequeño, deséchalas, ¿okay? Porque mucha gente no, bueno, he visto que muchos no operan, por ejemplo, en ese tipo de choques de máximos, pero la verdad es que siguen siendo igual de seguros, ¿okay? Déjenme ver si encuentro alguno por acá. Lo que les digo, la verdad es que no, en ocasiones no me gusta estar busque y busque. Miren, por ejemplo, ¿no? Supongamos, si aquí nosotros, por ejemplo, ¿no? Fuéramos a buscar un choque de máximos, ¿ok? Esta vela de aquí, si te fijas, esta velita de retroceso, esa velita verde de que está aquí, es exactamente lo que te acabo de decir, ¿ok? En un movimiento bajista, ¿qué pasó? La vela inició alcista y terminó con un rechazo, ¿okay? Que eso nos quiere decir que, bueno, la fuerza sigue siendo bajista, ¿vale? Entonces, esa velita de aquí simplemente no la contamos, ¿vale? Porque, de verdad, o sea, una vela que queda con rechazo a favor del movimiento, pues te sigue indicando, miren, por ejemplo, aquí está un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo. Miren, no lo había visto. Por ejemplo, esto de aquí, ¿okay? Tenemos una primer vela, ¿okay? Y estas pequeñitas de retroceso, son a las que me refiero. Esta pequeñita vela roja de retroceso, son a las que me refiero. Cuando la mecha es de ambos lados, deséchenla, o sea, no le presten atención a esa vela. Cuando la mecha queda de ambos lados, siempre y cuando la mecha, ¿okay? No quede del lado contrario, vaya, o que te indique que ya no tiene la misma fuerza, es así, de verdad, no, simplemente no la operes, de verdad, evítense todo ese tipo de cosas. Entonces, simplemente, es que es muy sencillo. Tú vas a tener tu continuidad. 1, 2, 3. Y si de pronto te queda una velita, ¿okay? Una velita de retroceso, por ejemplo, así. Y te van los ejemplos. Es más, si quieren hasta tómenle una foto, ¿vale? Porque esas son las que sí van a seguir operando. Por ejemplo, obviamente, para poner todos los ejemplos posibles no va a tardar horas. Por ejemplo, si estás buscando tu operación en choque de máximos, ¿ok? Y tienes de este tipo de velas de retroceso, ¿okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fácil, las vamos a desechar, no las vas a contar, ¿okay? Y vas a seguir contando 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y si cumplen los fundamentos exactamente, simplemente las vas a omitir. Muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Ahora, hay algunos choques de máximos, ponme muchísima atención. Los que vamos a terminar de ver al último van a ser los que tienen continuidades pausadas, porque esos sí son un poquito más complicados. Por ahora me quiero guiar con los que tienen pequeñas velas de retroceso. Ahora estamos hablando de una vela, ¿vale? Pero si en la continuidad de tu punto A, de donde inicia el movimiento, a donde está tu choque de máximos, se presentan, por ejemplo, en vez de una, dos velitas de retroceso, vas a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? No las vas a contar, sean una o dos velas, no las vas a contar, vas a seguir operando bajo el fundamento principal de 2 a 4 velas. Entonces, lo que sí no les recomiendo, sí, exactamente, así sea verde, roja, etcétera, etcétera, siempre y cuando no tenga mecha en contra. ¿A qué me refiero? Aquí les voy a explicar cuáles son los que no deberían de operar, ¿ok? Por ejemplo, y más si la mecha es larga. Pongamos aquí continuidad alcista,
¿okay? Y de pronto tenemos una vela que termina bajista, ¿okay? Pero con una mecha enorme en contra, ¿okay? Por ejemplo, algo así. Ahí de verdad dejemos, o sea, esto de aquí no lo vas a operar, ¿ok? Fácil, si tiene mecha en contra, no lo operas. Si tiene mecha a favor, sí lo operas, ¿vale? Entonces hasta ahí, si va bien, todos van bien. De verdad, me gustaría que todos me dijeran, todos, porque de pronto, o sea, simplemente, si tiene mecha en ambos lados, la operas. Okay, si tiene mecha a favor, la operas. Excelente, súper bien, súper bien. Ahora, entonces, ya quedamos que puede haber dos velitas de retroceso. Entonces, ahí ya cambian y aumentan nuestras opciones para operar choque de máximos, porque les apuesto que muchos han querido operar algún choque de máximos, pero de pronto ven una vela de retroceso y lo dejan de operar. ¿Okay? O sea, no operan el choque de máximos por el temor de esa vela de retroceso. Entonces ya lo saben, las mechas, ustedes saben que las mechas importan muchísimo, ya que te están indicando, ¿ok? Pues bueno, el punto máximo al cual llegó el mercado, vaya. Miren, por ejemplo, ¿ok? Este de aquí, díganme ustedes, este de aquí, es bajista, ¿ok? ¿Qué se tuvo que haber hecho con esa velita? Bueno, obviamente terminó bajista, pero ¿qué se tuvo que haber hecho? Exactamente, no contarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mecha que nos está indicando que inició alcista y siguió con el movimiento bajista. Entonces tuvimos 1, 2, 3 velas que sigue cumpliendo nuestro fundamento de 2 a 4 velas, omitimos esta velita chiquitita y listo, operamos el choque de máximos sin ningún problema, ¿vale? Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿vale? Este tipo de pequeñas velas que tienen pequeños retrocesos, pero en esa, pregunta José Luis, pero en esa, ¿cómo sabríamos que respetaría? No, pues es que es muy sencillo, mira, tú tienes que tener marcado tu máximo. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, déjenme, hago una divisa para algún índice que se presente, para explicárselos. La verdad es que no, yo como se los he dicho, no tienen que estarse preocupando si el mercado en un futuro va a respetar, si no va a respetar. Yo creo, pónganme muchísima atención, yo creo que esa es una de las causas por las cuales la gente pierde dinero, por el miedo. De verdad, como saben, a mí no me gusta mucho esa palabra de si va a respetar o no va a respetar. Ahora, claro, sí, claro. Entonces, los máximos, José Luis, recuerden cuáles les he explicado hasta este momento. Les hemos explicado, por ejemplo, díganme ustedes, lo tendríamos marcado como máximo, ¿sí o no? Ok, muy bien. A ver. Por ejemplo, de aquí estaría marcado como máximo. Ok, bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, de aquí, a ver, díganme, ¿estaría marcado como máximo? No. No está marcado como máximo. ¿Por qué? Porque o tiene que ser una mecha larga, tiene que ser una mecha larga, o la que llega tiene que tener volumen. Perfecto. Entonces, hay zonas, eso tienen que saberlo, hay zonas, la verdad no se los he explicado hasta este momento, a ver si lo hago esta semana. Creo que no les he explicado a detalle las zonas de acumulación. Ya ven que les decía el día de ayer, siempre en todos los mercados financieros van a existir, ¿alguna vez han escuchado de los soportes y resistencias dinámicos? Ok, entonces de la misma forma hay choques de máximos dinámicos. ¿A qué me refiero con eso? Aquí les va, pero para no cambiarnos tanto de tema. Por ejemplo, nosotros tenemos estos como nuestros máximos importantes.
¿ok? Pero, de cierta forma, también hay choques de máximos dinámicos, es decir, que se presentan, por ejemplo, entre los mayores, ¿ok? Por ejemplo, los que les marqué con flechas rojas, se podría decir son los más seguros, y siempre habrá unos dentro de otros, pero ya iremos poco a poco, ¿vale? Ya iremos poco a poco. Primero hay que esclarecer lo más importante, ¿vale? Entonces ya quedamos. Hasta este momento, hasta este punto, tenemos ya manejados los choques de máximos, por ejemplo, ¿cómo se llama? En zona de pico, ya tenemos con mechas, ya tenemos ahora con las pequeñitas velas de retroceso. A ver, ahora díganme, este de aquí estaría marcado como máximo, ok, y a ver ahora díganme ustedes, si aquí, por ejemplo, tocó el máximo de 2 a 4 velas, ahí, ¿se tenía que operar o no se tenía que operar? Exactamente, no se tenía que operar, ¿sale? Bien, excelente, súper bien. Entonces vamos bien, ya sabemos los fundamentos básicos. Ahora sabemos que ya se puede operar un choque de máximos con velas de retroceso, ¿okay? Como saben, hay máximos que se tocan en continuidades. Esta no es como tal una variante, pero sí es otra forma de hacerlo. Miren, yo creo que a todos nos ha pasado que los máximos se tocan después de 2 a 4 velas. ¿Okay? Es decir, lo toca en la quinta vela, lo toca en esto, lo toca, por ejemplo, no, Ricardo, de hecho no, yo decía que no se tenía que operar. No, me refiero que este está marcado como nuestro punto máximo. Me refiero al punto más alto, ¿vale? Ha pasado muchas veces, ustedes lo han visto, que por ejemplo de donde inicia el movimiento a donde llega al máximo, lo hace con más velas. Por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas, ¿vale? Entonces tienen que saber, ¿okay?, que cuando se representan más velas, de 2 a 4 velas, deja de ser como tal una operación de choque de máximos, ¿sí?, y se vuelve una operación de picos, ¿vale? Recuerden que los picos, ¿sí?, de la misma forma en la cual será la bajada, ¿sí?, es muy probable que se represente la subida, ¿sí?, y más si es con volumen, ¿sí? Entonces siempre que existe un impulso, el retroceso buscará ser igual o mayor de alguna forma. Entonces cuando pasan nuestras 4 velas, ¿no?, y no toca el máximo en las 4 velas, aquí les va ese último ejemplito. Supongamos aquí está nuestro máximo, ¿vale? Y por ejemplo, ¿no?, aquí en la parte superior tenemos marcado nuestro máximo. Pónganme muchísima atención aquí, por favor. Mucha atención aquí, ¿sí? Pero nuestro movimiento inició aquí, ¿sí? Y de pronto pasa esto, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 velas, por ejemplo. Pero no llegó al máximo en la cuarta vela. Entonces ya no cumplió nuestro fundamento de choque de máximos, como tal, nuestro fundamento principal. Pero siguen, no sé, 2 o 3 velas más que llegan al máximo, ¿ok? Y la última vela llega con volumen, ¿vale? En el momento en el que esa última vela llega con volumen al máximo, es decir, esta vela, y sigue siendo una continuidad corta, sin velas de retroceso, eso se convierte de verdad en automático en una operación de picos. No confundan, esto sí me he dado cuenta, no confundan, pónganme mucha atención, no confundan lo que es un máximo con un choque de máximos. Ahora, es como si dijeras, es un techo y un doble techo, ¿vale? Es como si un soporte y un doble soporte. No.
nuestro máximo siempre va a estar marcado por el punto más alto en el cual el mercado tuvo retroceso, vaya, ¿vale? Y el choque de máximos es cuando el mercado vuelve a tocar esa zona. Entonces, cuando yo les digo, este es nuestro máximo, me refiero al punto más alto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en la estrategia de picos, dice que supongamos que tú vas a operar el máximo, ¿no? Aquí está, te decía, aquí está tu máximo. Y se te pasan de 2 a 4 velas, pero siguen siendo, por ejemplo, aquí, siguen siendo continuidad corta, ¿okay? Y sigue respetando los fundamentos, ¿okay? De que sea continuo. Pues en el momento en el que llega a tu máximo, ahí tienes una operación de picos y pone mucha atención. ¿Qué les expliqué en el choque de máximos con picos? ¿Okay? Que cuando hay una subida, ¿okay? Con volumen, te digo, el retroceso se va a presentar casi de la misma forma, ¿vale? Entonces, de igual forma, tenemos una operación muy segura, ¿ok? Si se representa, aunque sea en más tiempo, pero el fundamento principal que vamos a tomar en cuenta, cuando se nos pasan los minutos de 2 a 4, siempre es una palabra. A ver, alguien dígame cuál va a ser nuestro fundamento principal con el cual vamos a saber si operar el pico o no operar el pico. Un poquito más que la simetría va a ser el volumen. El volumen es súper importante en los picos, súper importante, porque recuerden que nosotros no vamos a poder operar un pico así, ¿okay? Por ejemplo, un pico que tenga velitas así, o sea, 15 velas, no, eso no nos importa, esto no, para nada, ¿okay? Aunque se pase de las 4 velas, lo que va a hacer que nuestro pico sea seguro y fácil de operar, ¿okay? Va a ser el volumen. Y recuerda que te he dicho que puede ir de menos, ¿okay? A más, por ejemplo, un patrón elevador, o en ocasiones puede ser inverso, pero la verdad es que no lo recomiendo. Simplemente, ¿okay? Que en la parte final, cuando va a tocar tu punto máximo, haga una extensión, ¿okay? Y como te dije que se representan las extensiones, ¿okay? Estiramiento, volumen, ¿vale? Entonces, si tú vas a operar un choque de máximos y se te pasaron las 4 velas, ya van 5 velas, por ejemplo, 6 velas, y aún le falta por llegar a tu punto máximo, y al final te hace una extensión, por ejemplo, te hace una extensión, literal, opéralo. Tienes una operación de picos súper segura en un choque de máximos, ¿vale? Yo sé que eso muchos no lo sabían. Hace rato que José publicó su operación, que eran 7 velas, que muchos le dijeron que eran 7 velas, etcétera, etcétera. Él hizo una operación básicamente en picos, pero son muy fáciles de operar. Entonces, cuando se te pasan, era lo que decía Eric, por ejemplo, y qué pasa si pasan de los 2 a 4 minutos y todavía no llega a tu máximo. Pues si lo hace, ya te lo dije ahora, si lo hace en continuidad corta, lo hace con volumen o lo hace con pequeñitas velas de retroceso, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale, traders? Entonces, ahí díganme, quedó Ricardo preguntaba que cuál era el máximo que operó José. Es este, con este, con este y con este. Ahí son 1, 2, 3, 4 máximos. Eso hubiera sido muy bueno. Entonces, traders, hasta ahí quedó totalmente claro que el día de hoy vimos básicamente 2 variantes que me gustaría, no sé cómo lo vean, me gustaría seguir platicando y buscar la forma de practicar esto en la noche. ¿Les parece? Para que quede claro, porque sí pueden operar en máximos con más tiempo, de 2 a 4 minutos, o pueden operar, por ejemplo, algún pico de cierta forma muy sencillo. ¿Vale? ¿Les parece? Excelente. Entonces, el día de hoy, recuerden, tenemos sesión, no recuerdo si a las 8 de la noche o a las 8:30, pero ahí nos vemos seguro y vamos a estar practicando.
Sí, cuando es mayor de 2 a 4 minutos, se convierte en un pico. Fácil, fácil. Si pasa de los 4 minutos, se convierte en una operación de picos. ¿Vale, traders? Entonces, nos vemos en la noche, por favor. Les pido por favor que en la noche traigan, no sé, una libreta, un teléfono, lo que sea para tomar fotos o algo. Porque en ocasiones la verdad es que nos da pereza volver a ver un video, volver todo. Entonces, yo creo que de cierta forma, tomando fotos, tomando apuntes, de verdad que se les quedará en la mente 100% seguro, ¿vale? Entonces, traders, que Dios los bendiga. Nos vemos en la noche, perdón. Y bueno, éxito para todos.